mortalidad perinatal, ¿no? La mortalidad perinatal es aquella mortalidad que se comprende en el periodo que se encuentra entre las 22 semanas completas de gestación, es decir, 154 días desde el inicio de la gestación, como ustedes saben, 154 días desde el primer día de la última regla normal, ¿no? Y los 7 días después del nacimiento. Ya sabemos también que por definición las muertes o las expulsiones o las interrupciones de los embarazos antes de las 22 semanas se denomina aborto y por lo tanto no entra dentro de esta definición. Vamos a regresar sobre esto para entenderlo bien. Otras definiciones importantes antes de entrar en el tema. Mortalidad infantil. ¿Qué es mortalidad infantil? Es el número de defunciones por cada de niños hasta el año de edad en una población por cada 1000 nacidos vivos. Eso es mortalidad infantil. Es decir, la población desde el momento en que ha nacido hasta el año de vida. Eso es mortalidad infantil. Mortalidad neonatal es una parte de la mortalidad infantil y se refiere a las muertes desde el momento del nacimiento hasta los 28 primeros días de vida. La mortalidad neonatal además la podemos dividir en precoz y tardía dependiendo del periodo en el cual se produzca la muerte. Es precoz cuando la muerte se produce dentro de los 7 primeros días de nacimiento y es tardía cuando se presenta desde los 7 hasta los 28 días. Entonces, vamos a ver esto en una gráfica para que se entienda más claramente. Entonces esto es la clasificación de la mortalidad en general, tanto considerando la mortalidad obstétrica, es decir, durante la gestación, como la mortalidad infantil, es decir, la mortalidad dentro del primer año de que se ha producido el nacimiento. Entonces podemos dividir esto en dos partes, ¿no? Esta primera parte, que va a ser la parte obstétrica de la gestación, ¿no? Este sería el momento del parto, y una segunda parte, que es el primer año de vida, que como ya hemos dicho, se denomina mortalidad infantil. Vamos a la primera parte. La interrupción espontánea o voluntaria o del embarazo antes de que el embarazo cumpla 22 semanas o antes de que el producto pese 500 gramos, se denomina aborto. Ok, eso ya lo tenemos claro. La mortalidad comprendida desde las 22 semanas hasta el momento del nacimiento, a eso le vamos a llamar mortalidad fetal. ¿Qué diferencia hay entre el aborto y la mortalidad fetal? Muchos. Más allá del tiempo de gestación y del peso del producto, hay muchas implicancias, incluso para registrar los nacimientos, para el trato que le vamos a hacer, que le vamos a dar al producto de la gestación. O sea, un aborto es una muestra de anatomía patológica, un parto es un recién nacido vivo que requiere certificado de nacimiento, de función, necesita darle sepultura, entonces hay muchas diferencias. Y la mortalidad infantil la podemos dividir, como ya habíamos dicho, en la mortalidad neonatal, los primeros 28 días desde el nacimiento, ¿no? La mortalidad neonatal, y la mortalidad postneonatal desde los 28 días hasta cumplir el año. Muy bien, la mortalidad neonatal la dividimos en precoz y tardía, la precoz hasta los 7 días y la tardía desde los 7 hasta los 28. La mortalidad perinatal, como habíamos dicho al inicio, es la comprendida entre las 22 semanas y los 7 días de nacido, es decir, la suma de la mortalidad fetal más la mortalidad neonatal precoz. Esto debemos tenerlo bien claro. Esto es solamente para un poquito puntualizar lo que ya hemos hablado un poquito, en forma un poco reiterativa ya. Es lo mismo, ¿no?
desde las 22 semanas de gestación hasta el momento del parto, en mortalidad fetal, ¿no? De acá hasta acá. Desde el momento del parto hasta los 28 días, mortalidad neonatal, dividida a su vez en precoz y tardía. Y muerte perinatal, la suma de la muerte fetal más la muerte neonatal precoz. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, se ha movido un poquito al pasarlo al Blackboard, pero la tasa de mortalidad perinatal se calcula dividiendo el número de defunciones perinatales en un lugar y un tiempo determinado entre el número total de nacidos vivos producidos en el mismo tiempo y lugar. Y este cociente lo vamos a multiplicar por 1000. Entonces, número de funciones perinatales totales en un lugar y tiempo determinado sobre el número total de recién nacidos en el mismo tiempo y lugar. Para este ejemplo, por ejemplo, si tenemos 20 muertes perinatales y hay 3.600 nacidos vivos en ese periodo, bueno, la tasa es 20 entre 3.600 por 1000, lo cual da 5.56, ¿no? Para este ejemplo. ¿Es muy importante esto? Sí, es muy importante, porque todos estos indicadores, todas estas tasas, son indicadores sensibles de la respuesta que nosotros damos como instituciones o como personal de salud ante un requerimiento dado. En el caso de la tasa de la mortalidad neonatal, es un indicador muy sensible que valora la calidad de atención del recién nacido en un área geográfica determinada. Y esto vamos a verlo claramente reflejado en las diferentes capacidades de respuesta que tenemos en los diferentes países con sus diferentes ingresos y sus diferentes sistemas de salud, y también cómo lo vemos al interior de nuestro propio país, con nuestras grandes diferencias que tenemos entre zonas rurales y urbanas, entre la capital y el resto del Perú, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver claramente revisando algunos números. Esto es un gráfico del Banco Mundial. Espero que se note bien, pero el gráfico empieza en el año 1990. En el año 1990 y termina en el año 2019. Y acá se ve claramente cómo la tasa de mortalidad neonatal, a lo cual se refiere este cuadro, ha disminuido en el transcurso de estos años, ¿no es cierto? En el transcurso de estos 30 años, ¿no? Y ha disminuido prácticamente a la mitad, desde más de 36 hasta 17.5. Esto es considerando al mundo en general. Pero bien, esta caída es igual en todas las regiones del mundo. Esta caída se ha dado también en nuestro país de la misma forma. Bueno, vamos a ver eso. Este es un cuadro. El cuadro es bastante más grande. He cortado una parte, pero para graficar que no en todos los lugares del mundo las caídas se dan de la misma forma, de la misma magnitud, y que no en todos los lugares del mundo eh, la disminución ha sido igual o ha sido tan progresiva. Eh, si ustedes ven bien, al costado de las regiones que se mencionan a la izquierda, hay unos pequeños gráficos. Estos pequeños gráficos eh, son los gráficos que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Son estos gráficos, pero referidos a estas regiones geográficas. Entonces vemos que todos los gráficos no son iguales. Pueden ser parecidos en la mayoría o en todas las zonas ha disminuido, pero la magnitud de la disminución no es igual. Y la magnitud de las cifras actuales
es muy dispar entre las diferentes regiones geográficas. Así, por ejemplo, vemos que en el África al sur del Sahara, ¿no? Subsahariana, las tasas son altísimas, ¿no es cierto? Esta es tasa de mortalidad eh, neonatal. Entonces, por ejemplo, vemos que acá es 28, ¿no es cierto? Si incluimos los países de altos ingresos de esa zona, tenemos valores altos, igual 27. Asia Meridional, la parte pobre de Asia, 25. Y si comparamos, por ejemplo, con América del Norte, vemos que es 4, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia entre diferentes zonas geográficas. ¿Cómo está América Latina y el Caribe dentro de esto? Bueno, estamos con un 9. Y dentro de ese 9, ¿cómo estamos nosotros como país? ¿Cómo está el Perú? Estamos con un 6. Es decir, estamos debajo del promedio mundial y debajo del promedio de la región también. Ahora, si comparamos con otros países, bueno, podemos quedar bien si nos comparamos con los países más pobres y de menores recursos como Somalia o Sierra Leona, que tienen tasas altísimas de mortalidad neonatal. O podemos no quedar tan bien si nos comparamos con países desarrollados como Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos o San Marino, ¿no? Y tampoco quedaríamos tan bien si nos comparamos con otros países que sin ser ricos, más bien siendo pobres, distribuyen en algunos sentidos mejor su riqueza, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que por lo menos oficialmente, porque sabemos que pueden haber algunos problemas en la divulgación de la información, pero por lo menos históricamente tenemos, discúlpame un ratito, Sí. por lo menos comparado ahí tenemos valores más bajos, ¿no? Sí, Ingrid. Disculpe, doctor, los valores que acaba de indicar de Perú, que son 6, ¿esos son lo es la tasa de muerte perinatal? Disculpe. No, neonatal. Todo esto es Neonatal. mortalidad neonatal. Sí. Como les dije al inicio, el tema es mortalidad perinatal porque incluye varias definiciones, ¿no? Se incluye la mortalidad fetal, pero también la mortalidad neonatal precoz. Pero realmente para abordar el tema es mejor abordarlo considerando también la mortalidad neonatal tardía, incluso mencionar un poco acerca de la mortalidad infantil e incluso la mortalidad en la niñez, que ya abarca hasta los 5 años, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el concepto o los conceptos fundamentales son básicamente los mismos, ¿no? Y porque a veces si buscamos, por ejemplo, información solamente sobre mortalidad perinatal tal cual, probablemente no encontremos mucho y probablemente nos confundamos más. Entonces es importante también desglosar la definición de mortalidad perinatal en sus componentes, ¿no? En fetal y en neonatal precoz. Esto específicamente, Ingrid, se refiere a la mortalidad neonatal como tal. Pero como vamos a ver en los cuadros siguientes, se replica tal cual en los otros grupos. Bien, esto es de acuerdo al Banco Mundial, como les he dicho. Y esto, justamente yendo a lo que le mencionaba a Ingrid, es el mismo cuadro, pero ya no referido a la mortalidad neonatal, sino a la mortalidad en la niñez, o no en la niñez, perdón, la mortalidad en bebés o la mortalidad infantil, ¿no? Hasta el año de vida. Y es el mismo periodo de 1990 hasta el 2019. Vemos que se replica lo mismo, una caída sostenida a nivel mundial, ¿no? Son tasas promedio en el mundo. Entonces vemos que más o menos se replica. Estoy referido a mortalidad infantil. Cuando vamos a zonas geográficas, vemos lo mismo, vemos las gráficas individuales por cada región geográfica acá,
Vemos que no todos son iguales, son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Y vemos en América Latina y el Caribe la tasa es 14. ¿Cuánto es en el Perú? Seguimos bajo el promedio, seguimos en 10. Estamos en 10 para el momento de esta medición, ¿no? Digamos que bien para la región a la cual pertenecemos, no tan bien para lo que podríamos tener con una mejor gestión y una mejor utilización de los recursos que tenemos. Bien, esto es para ver las causas de la mortalidad infantil, porque las causas de mortalidad infantil no son exactamente las mismas y no están exactamente relacionadas a los mismos problemas si hablamos de mortalidad neonatal, es decir, de los primeros 28 días de nacimiento, o de mortalidad postneonatal, es decir, desde los 28 días de nacimiento hasta el año de nacido, como habíamos mencionado. La mortalidad neonatal se relaciona más a causas vinculadas con el embarazo y el parto, es decir, se relaciona más a patología obstétrica. Mientras que la mortalidad postneonatal está relacionada principalmente a factores exógenos, es decir, al entorno, ¿no? Desnutrición, bajo nivel sociocultural, infecciones, etc. Entonces, esto también es importante, eh, porque la mortalidad neonatal, la de los primeros 28 días, es la que nosotros como, digo nosotros como ginecólogos o como ginecobstetras son las que vemos más, porque están relacionadas, por ejemplo, a la prematuridad, o a las malformaciones neonatales, o a las infecciones contraídas durante la gestación, etcétera, ¿no? Entonces, esta mortalidad neonatal está muy relacionada a factores obstétricos. Una vez pasada la etapa neonatal, entrada la etapa postneonatal, más relacionada a factores del entorno. ¿Y qué factores condicionantes tenemos para todo esto? Bueno, lo que hemos ido viendo, ¿no? Por lo menos una parte. Los factores socioeconómicos, como hemos visto en los cuadros del mundo en general, tienen una implicancia y un efecto pues, directo, ¿cierto? Y vamos a ver que lo mismo se replica en el Perú, cuando veamos otros cuadros diferentes. Esos factores socioeconómicos son fundamentales. Analfabetismo, el pobre saneamiento ambiental, la falta de agua y desagüe, la deficiencia de los servicios de salud. En una palabra, si tuviéramos que mencionarle una palabra, sería pobreza, ¿no? La pobreza es un factor condicionante importante, pero no solo la pobreza, también la incapacidad de gestionar los recursos, también la corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que venga relacionado con una mala administración de recursos, una mala asignación de recursos en un país pobre o que no debería ser tan pobre como el nuestro, influye directamente en eso. Entonces, ahí hay tareas por hacer, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente tenemos los factores socioeconómicos, tenemos factores obstétricos también. Por ejemplo, la falta de control prenatal adecuado. Cuando hicimos la teoría acerca de atención prenatal y hablamos de control prenatal, poníamos mucho énfasis en la importancia que tenía el adecuado control prenatal como una estrategia para disminuir la mortalidad materna y fetal. Y bueno, acá se repite, ¿no? La falta de un control prenatal adecuado es un factor obstétrico condicionante del incremento de la mortalidad perinatal. La falta de planificación familiar también. La falta de planificación familiar que condiciona multiparidad, condiciona embarazo adolescente, condiciona periodos internatales cortos. Y todo esto se relaciona con mayores tasas de morbimortalidad materna y perinatal. Y por supuesto las complicaciones obstétricas, ¿no?
influyó. La patología obstétrica propiamente dicha. ¿Por qué le he puesto una flecha grande acá al periodo internatal corto y relacionado a planificación familiar? ¿Por qué? Porque la planificación familiar es una intervención relativamente sencilla que debemos estar todos nosotros, todos ustedes y yo en capacidad de realizar o por lo menos de dar la consejería a las pacientes y que puede tener impactos grandes en las muertes, en los niños sobre todo, ¿no? Eh, y miren este cuadro este gráfico interesante que les muestro acá. Este es un cuadro del 2008, sacado de una revista de la OMS, pero es importante porque miren, esta primera columna muestra las muertes en la niñez, esto es de muertes en la niñez, en las condiciones actuales. Vemos tasas altas, pero olvidémonos de la tasa en sí y veamos el nivel al cual llega la columna. Ok, eso es bajo las condiciones actuales. ¿Cuál es el impacto de espaciar los embarazos? El impacto es grandísimo. Si intervenimos por medio de una campaña de estrategia, de una adecuada consejería de planificación familiar y logramos que los embarazos no se produzcan en los intervalos que se producen actualmente, sino logramos que se espacien por lo menos 24 meses, o sea, 2 años, esa tasa va a bajar a este nivel. ¿Y qué significaba esta diferencia en el año 2008? Significaba evitar 893.000 muertes. ¿Ok? ¿Y qué pasaba si en vez de espaciar 24 meses, logramos espaciar 36 meses? Bueno, logramos bajar aún más a este nivel. Y esta diferencia de acá significaba evitar 943.000 muertes adicionales. Entonces, eh, es importante que estemos capacitados en capacitar, en informar, en instruir a nuestras pacientes durante la gestación y durante su puerperio sobre las estrategias que tenemos de planificación familiar y los métodos anticonceptivos con los cuales contamos. Por supuesto que respetando la libertad de cada paciente de optar por un método o no, porque eso es ya libertad de cada uno, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de informar. Y tenemos que tener claro esto porque es muy importante, tiene impactos enormes. Ahora, nosotros queremos disminuir como país nuestros indicadores, los indicadores que estén mal, porque queremos una mejor situación de salud en el país, por supuesto, por supuesto. Nuestro objetivo principal tiene que ser dar una mejor calidad de atención a nuestra población y dando una mejor calidad de atención, disminuir nuestras tasas, que no siempre están buenas, ¿no? Que más bien no están tan buenas como deberían estar. Pero no es solamente eso, sino que además nosotros como país hemos firmado algunos acuerdos en los cuales nos comprometemos a lograr algunas cosas al mediano y largo plazo. Y en el contexto de esto viene esto de los objetivos del milenio, que fue un documento firmado en septiembre del 2000 con un montón de naciones, ¿no? ¿Y cuáles son estos objetivos del milenio? Bueno, erradicar la pobreza extrema y el hambre, que hemos visto que tiene una relación directa con lo que estamos hablando. Educación básica para todos, que tiene una relación directa con lo que estamos hablando, como vamos a ver posteriormente. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Reducir la mortalidad infantil, lo que estamos viendo. Mejorar la salud en la maternidad, lo que estamos viendo.
y otras, ¿no? Como avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que mejorar la salud de nuestro país, pero además tenemos compromisos internacionales que debemos cumplir. Y nunca debemos olvidarnos que existen los derechos humanos, ¿no es cierto? Y un derecho humano fundamental es el derecho a la vida. El derecho humano fundamental es el derecho a la salud. Y si eso lo traducimos, un derecho humano fundamental es tener un acceso oportuno, digno y de calidad a los servicios de salud, ¿no? Acá hay una serie de cuadritos. Yo he sacado, la verdad que la presentación, esta clase la hago ya algunas veces y la presentación la voy cambiando. Y procuro cada vez sacar cuadros y modificarlos por otras cosas, pero algunos cuadros prefiero dejarlos sin entrar tanto al detalle, pero sí para que ustedes tengan la presentación después y puedan saber dónde buscar más información acerca de esto. Y en ese sentido les traigo, por ejemplo, este cuadro. Este cuadro es del INEI, ¿no es cierto? Y marca cómo ha sido la evolución de la mortalidad infantil y en la niñez. Mortalidad infantil, hasta acá, es la mortalidad en menores de 1 año de edad, y la mortalidad en la niñez es la mortalidad hasta los 5 años. ¿Ok? Y vemos ha ido evolucionando esta mortalidad infantil y esta mortalidad en la niñez en el transcurso de los años, desde el año 2007 hasta el año 2018, abarca este cuadro. Vemos que la mortalidad infantil en general ha disminuido ligeramente, de 19 a 15, muy poco para tantos años. Pero sobre todo, les dejo este cuadro para poder graficar la gran diferencia que hay en la mortalidad, en este caso infantil, entre el área rural y el área urbana. 30 en el área rural y 12 en el área urbana. Esta diferencia era abismal hace unos años, ahora se ha cortado un poco, pero sigue siendo una diferencia muy grande entre el área urbana y el área rural. Y todos sabemos que hay mucha diferencia entre la calidad de atención que podemos brindar en un área rural que en un área urbana. Lo mismo pasa en la mortalidad en la niñez, ¿no? Ha bajado, sí, de 27 en líneas generales a 19 para este periodo de tiempo. Y también vemos una enorme diferencia de mortalidad en la niñez en las áreas urbanas que en las áreas rurales, 17 a 43. Nuevamente, las diferencias se han acortado, pero sigue habiendo una gran diferencia en contra de las tasas de las áreas rurales. Este es también de la mortalidad, refería a mortalidad en la niñez, es decir, a menores de 5 años, pero ¿por qué lo traigo? Porque este gráfico nos permite ver alguna información adicional que puede replicarse para cualquiera de las definiciones que hemos visto. Lo primero que hemos visto, esta diferencia entre área rural y urbana, que sabemos, mucho mayor en el área rural, pero también si dividimos por regiones naturales, vemos que las tasas más bajas están en Lima metropolitana. ¿Cuál es la que sigue? El resto de la costa. ¿Cuál es la que sigue? La sierra. ¿Y cuál es la que tiene las peores tasas? La selva. ¿Okay? Esto ha sido así en el año 2012 y sigue siendo así en la actualidad. ¿Ha habido algunas disminuciones? Sí, pero sigue habiendo diferencias, ya no solo entre áreas rurales y urbanas, sino además entre regiones naturales. Y esta última parte del cuadro se refiere al nivel de educación de la madre.
Entonces también vemos que a menor grado de educación, usualmente mayores tasas de mortalidad en la niñez y también en los otros grupos, como hemos dicho. Todos factores relacionados a pobreza, ¿no? O a inadecuada distribución de recursos. Esto es para graficar cómo ha ido variando la evolución de la tasa de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez en el Perú desde el año 92 hasta el año 2012, ¿no? Mortalidad en la niñez está en rojo, en naranja está infantil y neonatal en azul. Y vemos que efectivamente había una disminución consistente en los tres indicadores en el transcurso de este periodo de tiempo. Pero también podemos ver que había una disminución con una pendiente acelerada más o menos hasta el año 2014, ¿no? Y que de ahí más se tiende a aplanar, ¿no? Las disminuciones ya no son tan marcadas como eran en el periodo anterior. Después les voy a enseñar otro cuadro de otro trabajo que nos habla de cómo ha sido la evolución a partir del año 2011. Y vamos a ver, a comprobar que esta tendencia a estar más o menos planos se mantiene hasta la actualidad. ¿Okay? Entonces, ¿ha habido una disminución? Sí. ¿Ha habido una disminución consistente? Sí, efectivamente sí. ¿Ha sido todo lo consistente que quisiéramos? No. ¿La pendiente ha disminuido en los últimos años? Sí, lamentablemente ha disminuido. Eso es lo mismo, tasa de mortalidad neonatal, infantil en niñez, según el ámbito geográfico. Entonces acá está lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Hay una disminución? Sí, tanto en el nacional, que está azul, el promedio, ¿no es cierto? Como en el área rural, como en el área urbana. ¿Ha disminuido más en el área rural? Sí, ha disminuido más en el área rural que en el área urbana. ¿Por qué? Porque había mucho más que hacer en el área rural, ¿no es cierto? La diferencia era abismal entre el área rural y urbana en los años 90, ¿no? Ahora sigue habiendo diferencia, pero la diferencia se ha cortado un poco. Eso es hasta el año 2012. Después vamos a ver información un poquito más reciente. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente relacionado a la región natural. Ya sabemos que las mejores tasas están en Lima metropolitana, seguidas por el resto de la costa, seguidas por la sierra y lo peor en la selva. Y también de acuerdo al quintil de riqueza, ¿no? Hay mejores tasas en el quintil superior y peores tasas en el quintil inferior, definitivamente. Estos son unos cuadros elaborados por el MINSA, pero publicados en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es más o menos lo mismo, pero lo he traído porque son gráficos mucho más simples y nos vamos a permitir comparar qué pasa con la mortalidad neonatal, la infantil y la mortalidad materna, que ha sido un tema de una clase diferente. Entonces vemos lo mismo acá. La mortalidad, este es para la mortalidad neonatal, vemos que ha disminuido en el transcurso de los años, no mucho, pero ha disminuido, hasta abarca hasta el año 2017. Cuando hablamos de mortalidad infantil, vemos que ha disminuido más. Mortalidad infantil, la caída de mortalidad infantil es mucho más sensible que la mortalidad neonatal en sí. Es decir, el entorno ha mejorado un poco más que la calidad de la atención obstétrica, porque habíamos dicho que la mortalidad neonatal se relacionaba más a patología obstétrica que la mortalidad postneonatal, ¿no? Que se relacionaba más a situaciones del entorno. Bueno, esta parte ha mejorado un poquito más que lo otro. Y esta es la mortalidad materna, ¿no? Que venía disminuyendo, aunque con algunas oscilaciones,
hasta que se da este pico grande del año 2020, ¿no? Por la influencia, entre otras cosas, del COVID, ¿no? Entonces, se incrementa la mortalidad materna. Entre otras cosas, porque también había descuido de la atención de servicios de salud por atender la pandemia, ¿no? Causas directas relacionadas con el COVID y también causas indirectas relacionadas al COVID. Muy bien, esto es para revisar rápidamente un trabajo publicado en el año 2015 que evalúa un pequeño periodo de tiempo, ¿no? De la evolución de la mortalidad neonatal, pero tiene algunos cuadros interesantes. Les pongo estos solamente para citar la fuente, pero tiene algunos cuadros muy interesantes como este. Acá nuevamente se puede graficar claramente cómo las tasas son mayores en general, ¿no? Este es mortalidad neonatal, pero en general es lo mismo, en zonas de menores ingresos. En este caso aparece Ucayali, aparece Tumbes, Madre de Dios, Pasco, Cusco, por ejemplo, ¿no? Y los que tienen menores tasas, Arequipa, Lima, Callao, lo mismo. ¿Dónde está el promedio del Perú? Está acá. ¿Okay? Y estos pequeños triángulos que ven acá son el número de muertes neonatales, pero en números absolutos, ¿no? Obviamente Lima es el que tiene más muertes neonatales porque tiene mayor número de nacimientos. Pero cuando lo traducimos esto en tasas, bueno, Lima es la que tiene una de las menores tasas en el Perú, ¿no? Esto es lo mismo, la misma diferencia entre zonas rurales, urbanas, costa, sierra y selva, lo que hemos mencionado. Y esto incorpora algunas cositas que vamos a ir viendo también después, que son las causas de las muertes neonatales. Y acá ya mencionan algunas causas que ustedes deben tener presentes. Después vamos a ver cuáles son las más importantes, ¿no? Asfixia neonatal, aspiración, infecciones, malformaciones congénitas, prematuridad. Y hacen una diferencia entre las principales causas de mortalidad neonatal dependiendo la zona rural, urbana y la zona geográfica. Y vemos, por ejemplo, que algunas causas de muerte relacionadas a defectos en la calidad de atención se dan mucho más en zonas rurales. Por ejemplo, aspiración, ¿no? Vemos acá aspiración y vemos acá aspiración mayor en la zona rural. O vemos infecciones y vemos que también las infecciones son mayores en las zonas rurales, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la zona urbana vemos más muertes por prematuridad, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, en todo caso, al final, con mucho gusto, trataremos de resolverlas. Doctor, Sí, Ingrid. las muertes neonatales se producen en los 28 días de nacido, ¿no? Las muertes neonatales. Claro, la neonatal es dentro de los primeros 28 días, desde el momento del nacimiento hasta los 28 días. Sí, doctor. Ok. Bien, a ver, en cuanto a la vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal, no la hacemos nosotros como querramos hacerla. Hay unas normas que rigen esto, ¿no es cierto? Entonces, la notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria y se realiza semanalmente en los establecimientos de salud. Entonces, ¿es obligatoria? Es obligatoria. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que reportarlas? Cada semana. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes cuando estén en su puesto de salud. ¿Y qué es lo que reportamos? Todas las defunciones con peso mayor a 500 gramos o desde las 22 semanas de gestación, como ya hemos mencionado.
Vamos a revisar. Hace un momento les presenté unos cuadros que mm, graficaba cómo era la evolución de los indicadores hasta el año 2012. Bueno, este boletín epidemiológico del Perú del año 2019 nos habla un poquito de la mortalidad fetal y neonatal en el Perú hasta la primera semana del año 2000, hasta la primer trimestre del año 2019, y trae unos gráficos que nos permiten ver esos últimos años, y por eso lo he traído. ¿Qué es esto? Miren, este gráfico empieza en el año 2011. Es un poco una continuación de lo que habíamos visto anteriormente. En las columnas azules está la mortalidad fetal y en las columnas rojas la mortalidad neonatal. Y vemos lo mismo, ¿eh? Incluso en el año 2011 hubieron menores tasas que en el año 2012, por ejemplo. Y desde el año 2012 hasta el año 2018, básicamente las tasas no cambian mucho. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que hay una disminución clara hasta el año 2004, y hay una estabilización prácticamente no se ha movido en los últimos 15, 16, 17 años. Esta información del 2019 no es relevante porque, como les digo, solamente comprende el primer trimestre. Entonces tenemos muchas cosas que hacer. Este es para graficar la distribución de las defunciones, ¿no es cierto? Defunciones en general, defunciones neonatales y defunciones fetales. Y lo que vemos es básicamente lo mismo, que las zonas que tienen mayor pobreza son las que tienen peores tasas. Eso es básicamente. ¿Cuál es la excepción acá? Bueno, probablemente La Libertad y probablemente Lima. ¿Por qué? Porque concentran un montón de pacientes o de casos con patología y por lo tanto las tasas pueden ser altas, ¿no es cierto? En números absolutos. Pero, y además la tasa de natalidad y la tasa de embarazos es más alta. Pero en líneas generales se relaciona claramente con las zonas más pobres. Cuando vemos este cuadro relacionado a mortalidad eh, neonatal evitable, que le llaman, es decir, muertes que podrían haberse evitado, vemos que la asociación con las zonas pobres es inmensamente clara y evidente, ¿no es cierto? Tenemos Cajamarca, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran correlación con esto. Pues esto es lo mismo, pero diferenciado por DIRESAS, Direcciones Regionales de Salud. No vamos a entrar en el detalle, pero dice básicamente lo mismo. Y esto también dice lo mismo que ya hemos mencionado antes, pero lo traigo por un tema puntual y para llamarlos a una reflexión sobre un tema puntual, ¿no? Que va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es en este cuadro, que es un documento oficial, es un boletín epidemiológico, se mencionan, por ejemplo, los grupos de causa de muerte. ¿Y saben cuál es el grupo más grande que se menciona? El de la muerte fetal no especificada. La muerte fetal no especificada es el grupo más grande que se menciona. Y esto es muchas veces debido a que no reportamos adecuadamente las causas de muerte, o no reportamos o no codificamos adecuadamente. Entonces el llamado iba en el sentido de tener la necesidad de registrar adecuadamente la información,
de transmitir adecuadamente la información, porque si no podemos medir, registrar, no podemos gestionar. ¿Okay? Necesitamos esa información o se necesita esa información para poder gestionar, para hacer adecuados diagnósticos situacionales y para tomar medidas adecuadas. Entonces, es muy importante eso. Es lo mismo, esta mortalidad en el intraparto por regiones, básicamente la asociación es la misma, no vamos a entrar a detalle. Esto es por direzas, acá es en números absolutos, entonces cuando vemos los cuadros en números absolutos, pues nos podemos confundir un poco porque pues, Lima puede aparecer a la cabeza y no es así cuando lo convertimos en tasas, ¿no? Entonces, en números absolutos, por supuesto que tenemos más muertes acá, pero es por número de nacimientos, de población, o porque acá se derivan las pacientes, etc. Esto es de acuerdo a las características generales de las defunciones neonatales, y acá aparece una variable que es importante, muy importante, que es la edad gestacional y el peso del recién nacido al nacer, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Es tan importante que la primera causa de mortalidad en los recién nacidos es la prematuridad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en general de muertes neonatales, nuestra principal causa es la prematuridad. ¿A qué deben ir encaminados nuestros esfuerzos? A, en la medida de lo posible, evitar la prematuridad, ¿no? Y digo en la medida de lo posible porque hay causas obstétricas que definitivamente requieren la culminación temprana de un embarazo, pero hay otras cosas o algunos otros casos de prioridad que podríamos haberlos evitado con un mejor manejo, un mejor enfoque de nuestro tratamiento y un mejor diagnóstico también. Entonces, cuando hablamos en líneas generales de mortalidad neonatal, nuestra principal causa es la prematuridad. Tratemos de evitar esto en la medida de lo posible. Y después hay otras múltiples causas, ¿no? En las cuales están las infecciones, la malformación, la asfixia, etcétera, ¿no? La aspiración. Esto es para puntualizar lo que he dicho hace un momento. Entonces, cuando hablamos de muertes en los neonatos, en los recién nacidos, o sea, hasta los 28 días, podemos dividir incluso en dos grupos, ¿no? La causa de las muertes en todos los recién nacidos, independientemente del peso, ¿no? Que es el primer gráfico, y la causa de muerte en recién nacidos con peso normal, que es el segundo gráfico. Cuando hablamos de causa de muerte en todos los pesos, vemos, como ya hemos dicho, que la principal causa es la prematuridad. Esa es la principal causa de muerte neonatal, en general. Cuando excluimos a los recién nacidos con muy bajo peso, entonces ya cambia y vemos que la principal causa es la asfixia neonatal y un gran grupo de otras. Nuevamente, ¿qué significará otras? No sabemos, porque el reporte no está necesariamente bien hecho. ¿Ok? Pero sí podemos mencionar las infecciones, podemos mencionar también una pequeña parte de prematuridad, las malformaciones congénitas, etc. Tratemos de evitar otras, ¿ok? Bien, esto es un documento de la Organización Mundial de la Salud que habla de una estrategia para poner fin a las muertes neonatales y fetales prevenibles para el año 2030.
No pretendo entrar a detalle al documento. Sí los invito a que lo revisen, a que los descarguen de internet, pero básicamente lo traigo porque acá también se hace énfasis de las grandes disparidades en las tasas de mortalidad en las diferentes regiones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá tasas muy altas en África occidental y central, en África oriental y meridional, ¿no? En las zonas más pobres de Asia, etcétera. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos acá, América Latina. Y tasas bajas en América del Norte, por ejemplo, en la Europa más desarrollada también tasas bajas, sobre todo en la Europa occidental, ¿no es cierto? Entonces, este gráfico nos permite ver nuevamente, claramente, las grandes diferencias que existen entre países con mayores recursos, países mejor gestionados y los países con menos recursos o peor gestionados en peor forma. Esto es los progresos mundiales hacia la meta del plan de acción que se llama Todos los recién nacidos, es decir, busca atender a todos los recién nacidos y a todas las madres gestantes, ¿no? Y este plan de acción busca romper esta curva, ¿no? Que es prácticamente lineal y con una pendiente baja, y aumentar la pendiente para disminuir con mayor velocidad la tasa de mortalidad. Hay una serie de estrategias, hay metas de cobertura relacionadas a atender a todas las madres gestantes, a atender todos los partos en forma institucional, respetando las causas y los usos y costumbres de cada región, obviamente, ¿no es cierto? Atender a todas las mujeres y a todos los recién nacidos, y atender a todos los recién nacidos de bajo peso o enfermos. Son básicamente las estrategias. Dejo esto también para que lo revisen posteriormente. Pero el objetivo es acelerar esa disminución que hemos visto de la mortalidad. Bien, ¿qué podemos hacer, chicos, para disminuir estas tasas a veces poco alentadoras y que reflejan, como hemos dicho, deficiencias en nuestros sistemas de atención de salud? Podemos hacer muchas cosas, desde distribuir mejor los recursos, atender a las zonas más pobres, priorizar a la patología más frecuente, haciendo un adecuado diagnóstico, reportando adecuadamente, establecer estrategias de planificación familiar, hacer intervenciones directas, favorecer el parto en adecuadas condiciones, favorecer un adecuado control prenatal. Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero podemos dividirla en qué cosas podemos hacer durante el embarazo, qué cosas podemos hacer durante el parto y qué cosas podemos hacer durante las primeras semanas de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer durante el embarazo? Bueno, les podría decir que en realidad decir durante el embarazo podría quedar un poco corto, ¿no? Porque realmente debemos empezar desde la consejería preconcepcional. Entonces, desde la consejería preconcepcional, ¿por qué? Porque una mujer que manifiesta su deseo de salir embarazada debería buscar su embarazo libre y voluntariamente, ¿no? No debería verse sorprendida por un embarazo. Y buscar el embarazo libre y en el momento que ella lo decida implica prepararse para el embarazo. Por ejemplo, empezar a tomar el ácido fólico desde la etapa preconcepcional, estabilizarse o tratarse algunas enfermedades que pueden complicar el embarazo, por ejemplo, si es una paciente hipertensa o diabética o hipertiroidea, qué sé yo. Entonces debe empezar desde la etapa preconcepcional. También la consejería genética, obviamente, la planificación familiar.
el uso de ácido fólico, como hemos mencionado. Una evaluación nutricional, obviamente, y el adecuado control prenatal que hemos mencionado, que es una estrategia fundamental y que debe individualizarse dependiendo del enfoque de riesgo que tengan nuestras pacientes. No olvidemos que no todos los embarazos los controlamos de igual forma, que las que tienen más riesgo, que hemos identificado ese riesgo oportunamente, tenemos que hacer un seguimiento más seguido porque ya sabemos que ese grupo de pacientes concentra la mayor parte de la patología y de la morbimortalidad. ¿Qué podemos hacer durante el parto? Bueno, hay que atender obviamente el parto en condiciones óptimas y por personal de salud capacitado. En cada rincón del país debe haber personal de salud capacitado. En todos los lugares del Perú no van a haber ginecobstetras, ni médicos, probablemente tampoco obstetrices, pero tiene que haber un personal de salud capacitado y tiene que haber una adecuada red para referir a las pacientes en el caso que sea necesario. Y esas redes deben funcionar. También tiene que haber una adecuada atención inmediata del recién nacido. Tiene que haber un clampaje tardío del cordón umbilical, tiene que haber contacto piel a piel, tiene que haber una fuente de calor adecuada, un inicio precoz de la lactancia materna, es decir, todas esas cosas que ustedes ya han visto en sus teorías y también en un seminario que han tenido especialmente para esto. Y valorar el estado del recién nacido y en caso de ser necesario, brindar la reanimación correspondiente por parte de personal adecuadamente entrenado. ¿Qué podemos hacer durante las primeras semanas de vida? Muchas cosas, muchísimas cosas. Instruir a la madre y a familiares sobre la adecuada atención del recién nacido, a la madre y a los familiares. Hay que involucrar a todo el entorno familiar. Todos deben hacerse un poquito responsables de la atención del recién nacido y ayudar a la madre con la atención del recién nacido, ¿no? ¿Y qué deben saber? Cómo es la limpieza del recién nacido, cómo son los cuidados del cordón umbilical, las adecuadas técnicas de lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, el calendario de vacunaciones y su importancia. ¿Qué otra cosa? Instruir a la madre y a los familiares sobre el reconocimiento de signos de alarma que requieran una atención médica inmediata. Por ejemplo, la falta de succión, la disminución de la actividad del recién nacido y la presencia pues, de signos más ominosos como convulsiones, por ejemplo, o ictericia, ¿no? Y nuevamente les hago énfasis en el tema de planificación familiar. Obviamente, respetando las creencias y las decisiones de cada persona, ¿no es cierto? Pero sí tenemos la obligación de transmitir la información, de transmitir no solamente la información, sino la importancia que tiene esta sobre la salud de ella y de su familia. Entonces, si transmitimos la información, ponemos empeño en eso y, bueno, aceptamos obviamente lo que la paciente decida. Conclusiones, chicos. Podríamos hacer muchas láminas de conclusiones, pero las principales son estas. En el Perú existe una alta tasa de mortalidad perinatal. Si bien hemos visto algunas cifras que indican que tenemos un promedio menor al del mundo y menor incluso al del promedio de nuestra región, igual tenemos, para poder trabajar, considerar que tenemos una alta tasa de mortalidad perinatal y neonatal, hospitalaria y extrahospitalaria. Tenemos una alta tasa de prematuridad. Y la prematuridad es la primera causa de mortalidad neonatal. Los factores socioeconómicos y culturales tienen un alto impacto sobre las tasas de mortalidad perinatal.
y todo lo relacionado a eso, ¿no es cierto? La, el analfabetismo, el bajo nivel académico, el bajo grado de instrucción, factores sociales, el machismo, etcétera, todo influye, ¿no? Hay una alta desigualdad entre regiones y también entre la población rural y urbana, y también entre la población que tiene un seguro y la cual no cuenta un seguro, ¿no? Hay recursos insuficientes, humanos, en número y capacitación, lo cual crea esas grandes diferencias en las tasas que hemos mencionado, y también, pues, grandes diferencias en infraestructura y equipamiento insuficiente. ¿Y cuál es la conclusión más importante de todas? Esta, que cada uno de nosotros puede contribuir a disminuir las tasas de mortalidad perinatal por medio de pequeñas acciones de gran impacto. Algunas de ellas las hemos mencionado ahora y otras quedan ustedes en su labor de médicos, investigarlas, adecuarse a la población en la cual estén laborando, adecuarse a las necesidades de la población para la cual están laborando, ¿no? Y establecer y crear estrategias destinadas a lograr esos pequeños cambios de gran impacto. Bien, esto no tiene nada que ver con el tema, pero es la última teoría que tengo con ustedes y los quiero dejar con algo que para mí tiene mucha importancia, que de repente les puede hacer sentido a ustedes. Es un libro que les recomiendo con entusiasmo, que no es un libro de medicina, obviamente. Y bueno, el libro empieza así, y lo voy a leer textualmente. Dice, hace 3000 años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior, que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio en el medio no está vacío, y supo que todo lo que existe es un ser viviente. Chicos, todos somos parte de algo mucho más grande. Todo lo que soltamos y damos al universo de alguna forma va a regresar a nosotros. Tratemos de dar lo mejor de nosotros para nuestras pacientes. Tratemos de ser empáticos. Tratemos de dar lo mejor en cada momento, de actuar de buena fe. Tratemos de no olvidar nunca las razones que nos llevaron a elegir la medicina como nuestra forma de ganarnos la vida, pero también como nuestra forma de servir a la comunidad. Algunos dicen que no todo lo que damos regresa, pero si ese fuera el caso, seguiría siendo cierto que todo lo que damos es lo que tenemos dentro. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Este dibujito con el cual me despido
Es para decirles que nunca dejen de soñar y de perseguir sus sueños. Ya nos vemos, chicos, cuídense mucho. Doctor, una consulta. Doctor, buenas tardes. Sí, Brenda. Oye, doctor, dentro de usted mencionó, por ejemplo, la causa principal de las defunciones neonatales. En una diapositiva mencionó que la principal era la no específica. Y en otra Claro. también mencionó que la causa, ahí me confundí, que la causa de muerte neonatal es la prematuridad. Sí. O sea, ¿cuál es la principal causa? Ahí me No, confundió. no, la lámina que les presenté, que era una del boletín, de un boletín epidemiológico, era en el cual se consignaba como una de las principales, como la principal causa reportada de muerte neonatal, la no especificada. Y eso tiene que ver con defectos, deficiencias de la información que nosotros brindamos, ¿me entiendes? O deficiencias de lo que nosotros reportamos, porque nosotros alimentamos esa información por medio de nuestros reportes obligatorios semanales que he dicho, ¿no? Lo otro no, lo otro es lo real. Lo real es que la principal causa de mortalidad es neonatal, es la prematuridad. Eso es lo real. Ay, ya, doctor, muchas gracias. Ok, Brenda. Bueno, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos cuando estén por los hospitales. Los recibiremos con mucho cariño por ahí. Cuídense, Muchas gracias, doctor. Cuídese usted también. cuídense. Chao.